Muy buenas y bienvenidos a La Campana, el programa de educación financiera con Alberto Chan que os ayudará a mejorar vuestras finanzas. En el programa de hoy vamos a hablar del instrumento de inversión más usado por el público en general, como son los fondos de inversión, en los cuales se mueven miles de millones de euros y de dólares cada día en todos los mercados internacionales. Y aquí hay que destacar que los fondos de inversión es el instrumento ideal, como digo, para el público general, porque no es necesario saber de bolsa para invertir nuestro dinero, puesto que en un fondo de inversión lo va a invertir una persona profesional en el mundo de los mercados financieros, existiendo, como os digo, diferentes tipos de fondos de inversión, por ejemplo, de renta variable internacional, o fondos de inversión de renta fija, o fondos de inversión mixto, que al fin y al cabo pues combinan la renta fija y combinan la renta variable. Depende, al fin y al cabo, de la rentabilidad que quiera buscar un inversor, puede dirigirse a uno u otro, teniendo en cuenta que, lógicamente, aquellos fondos de renta variable son los que normalmente tienden a dar mayor rentabilidad a sus inversores. Además, no solo de la rentabilidad, los fondos de inversión tienen de por sí una ventaja fiscal que no van a tener los inversores invirtiendo muchas veces el capital por sí mismos. Ya por un lado existiendo lo que se conoce como diferimiento fiscal, es decir, que yo invierto mi capital en un fondo de inversión a 3, 5 años, por ejemplo, y mientras no retire el capital del fondo de inversión, independientemente de que gane dinero, no tengo que tributar sobre esas ganancias, lo cual hace un efecto apalancamiento, un efecto bola de nieve de interés compuesto. También por eso hay que destacar que no solo es la ventaja fiscal un plus que tienen los fondos de inversión, sino que también existe el traspaso de fondos que no tributa. Es decir, imaginemos que tenemos dinero en un fondo de inversión que no nos renta y queremos pasar ese dinero a un fondo de inversión que parece más atractivo desde el punto de vista de rentabilidad. No tenemos por qué vender ese fondo para comprar el otro. Simplemente el hecho de traspasar las participaciones va a hacer que no tengamos que pagar impuestos, simplemente volvemos aquí por el diferimiento fiscal. Y ya que estamos hablando, lógicamente, de fondos de inversión en este 2025, vamos a destacar cuál fue el fondo de inversión más rentable en la categoría de renta variable global. Y aquí tengo el honor, lógicamente, de haber sido el asesor pues, de ese fondo, el fondo más rentable a nivel mundial, que ha sido el fondo de IA International Investment, que es el fondo que dirijo, y que obtuvo en este 2024 un 54% de rentabilidad, compitiendo contra más de 2.400 fondos que existen en esta categoría. Al fin y al cabo es uno de los bloques o categorías, el renta variable global, más intensa que existe. Tenemos que tener en cuenta que existen fondos de Europa, fondos de Estados Unidos, fondos de Canadá, y que todos ellos de alguna manera tienen la mayor libertad para invertir en cualquier tipo de empresas, en cualquier tipo de mercados, con el objetivo, lógicamente, de obtener la máxima rentabilidad a todos nuestros inversores. Por esa razón vamos a explicar y detallar este fondo, de cuál es la filosofía del fondo que asesoro y cómo durante este 2024 se logró ese 54% de rentabilidad y que tiene muy buenas perspectivas para este 2025. Primeramente vamos a ver las estadísticas, vamos a ver cuáles fueron las estadísticas del fondo de inversión en ese 2024, no solo porque hemos obtenido un 54% desde ese punto de vista, sino también porque también se obtuvieron rentabilidades en diferentes categorías. Podemos ver aquí que las rentabilidades del último mes, en el caso del fondo, fueron de un 11% frente a la categoría media, es decir, el término medio de esos más de 2.400 fondos a nivel mundial, que fue del -1, y aquí te clasifican de alguna manera en el ranking, en ese momento, de cómo lo hizo nuestro fondo, el fondo de IA International Investment, frente a la categoría. Y en este caso, pues nos hemos quedado, como se puede ver aquí, en el puesto número 1. A 3 meses, una rentabilidad de un 10% frente a la media de un 5,49, y la clave aquí fundamental, que es en el cual se logró ese podio de número 1 del mundo, 54% de rentabilidad en el año, 54,4,
frente a la media del 21%, muy cercana a la media que tiende a lograr el SP500 en un año muy favorable. Y eso fue lo que se logró, ese puesto número 1 ante más de 2.400 fondos. Esa es un poco la idea, como os digo, de las rentabilidades, las estadísticas, que al fin y al cabo es lo que le importa al inversor a la hora de establecer dónde puedo invertir mi dinero. Pero vamos ahora más allá, vamos a ver la evolución del gráfico, porque muchas veces se puede entender que una rentabilidad tan alta puede ser fruto muchas veces de un movimiento puntual, de una subida vertical, muy típico esto en muchas criptomonedas que siempre se desaconsejan porque puede tener un rebote muy rápido y una bajada máxima, pero cuando realmente tenemos una evolución, y se pueden ver aquí la evolución entre rentabilidad-riesgo a un año, que ha sido del 3,87, esto nos viene a decir que este ratio nos viene a decir que también hemos sido aquí número 1 del mundo, es decir, que ese 54% de rentabilidad que se obtuvo en el fondo, se obtuvo encima con un ratio de rentabilidad-riesgo, dicho de alguna manera, del mejor de todos los fondos. Es decir, que por cada 1% que se asume de riesgo a buscar en el mercado, de media, se estaba obteniendo un 3,87% de vuelta, lo cual, pues bueno, esto es lo que nos da las estadísticas cuando se pueden comparar un fondo y otro, y esto es lo que nos ha puesto y ha posicionado que el fondo que asesoro haya sido por primera vez fondo número 1 del mundo en renta variable global. Pero vamos a ver la evolución del precio. Al fin y al cabo, un fondo compramos el precio como si fuera una acción. En el caso de un fondo ya sabéis que se conoce como participación, pero la clave es identificar y ver la evolución del precio gráfico, es decir, de cómo va evolucionando el precio y de cómo sus inversores, una vez que invierten, van beneficiándose de todo ello. Y aquí se puede ir viendo cómo este 2024 fue una evolución constante, una evolución, como se dice, en dientes de sierra, que nos viene o nos marca, de alguna manera, en que en estos zigzags la clave fundamental aquí es que una persona que invierte en un fondo de inversión tiene que invertir a un horizonte temporal recomendable de 3 a 5 años. ¿Para qué? Pues porque precisamente por eso es cuando se pueden obtener las rentabilidades frente a aquellos inversores que intentan hacer una especie de trading, de entrar y salir en un fondo de inversión, como si conocieran lo que va a hacer el asesor, y que normalmente no suelen obtener las rentabilidades que acabamos de plasmar anteriormente. Por tanto, no es mi recomendación, sino la recomendación también del Banco de España o CNMV, de que el horizonte temporal de inversión, es decir, cuando alguien compra e invierte en un fondo de inversión, lo ideal es un objetivo de mantenerlo a 3 o 5 años normalmente. Y pasamos, por tanto, a ver entonces la filosofía de inversión, es decir, cuál es la idea que tenemos a la hora de llevar este fondo de inversión, la idea que tengo yo como asesor de este fondo para obtener este tipo de rentabilidades, porque cada fondo ya sabéis que tiene diferentes características. Y en este caso, en la idea del fondo de AIA, Renta Variable Internacional, una de las características es que el 75% del dinero que se invierte en el fondo, al ser renta variable, tiene que estar siempre invertido en los mercados. Esto es una parte importante porque nos vamos a beneficiar de las mejores oportunidades que se están dando en el mundo, tanto en Europa como en Estados Unidos. Esto es una parte importante el destacar que, claro, todas esas compañías grandes que conocemos, que usamos a diario, el hecho de que estas compañías vengan ganando dinero, pues lógicamente benefician a todos los inversores del fondo. Otra parte fundamental de la filosofía en ese asesoramiento que hago es la diversificación, es decir, tener una diversificación de cartera, tener una cartera amplia, de tal manera que disminuimos el riesgo, no solo de cada inversión, sino de diferentes sectores, de tal manera que haya sector de telecomunicaciones, sector de energía, sector de alimentación. De esta manera, independientemente de que una economía esté en recesión o en crecimiento económico, siempre vamos a encontrar oportunidades. Y no solo como digo, por esto es importante o interesante obtener esas rentabilidades, sino que buscamos también, mi filosofía de inversión es buscar valores que tengan alto porcentaje de dividendos. ¿Por qué? Bueno, pues porque si estas compañías ganan dinero, el hecho de que esas compañías estén dentro de la cartera del fondo de inversión va a hacer que esté la compañía pagando, remunerando a sus inversores periódicamente, y esto es lo que nos va a permitir, ¿vale?, que haya ingresos constantes en el fondo
y es lo que está generando esa rentabilidad continua, como así hemos logrado de forma adicional a la media del mercado. Y luego, por último, y no menos importante, de hecho es la parte más importante aquí, es el uso de derivados que tenemos en el fondo de inversión. Es decir, el fondo de inversión es un poco diferente al habitual. Al ser un fondo de inversión de renta variable global, y en mi caso, en el fondo que asesoro, que se permite el uso de derivados, futuros y opciones, esto lo que me permite es poder asesorar estrategias de inversión que hagan que cuando hay caídas en el mercado, cuando la mayor parte de los fondos de inversión tienden a caer y a perder valor, el nuestro pueda hacer incluso todo lo contrario, sino ganar valor, rentabilidad, gracias a que los futuros y opciones, como hemos explicado aquí en mi programa en anteriores episodios, son instrumentos que nos permiten ganar dinero incluso cuando la bolsa baja. Esta es una parte fundamental que quería destacar, pero vamos a ver ahora también las características del fondo de inversión. Hemos visto por un lado la filosofía del fondo, cuál es la idea que tenemos, y vamos a ver ahora las características fundamentales, de alguna manera como la definición del fondo. Por un lado, tenemos que entender que es, dentro de las características, es un fondo de renta variable internacional. Esto es una parte fundamental porque vamos a beneficiarnos de la renta variable de toda Europa y de todo Estados Unidos, incluido también Canadá. Por otro lado, también es un fondo de gestión activa. Esto es algo que la mayor parte de los fondos que normalmente se comercializan, entidades financieras, pues no son. Gestión pasiva es que tu dinero entra en un fondo y ahí queda y nadie de alguna manera lo controla, lo vigila, ¿vale? Es automático prácticamente. Pero gestión activa es porque sabes que hay profesionales que están buscando las mejores oportunidades del mercado todos los días, de tal manera que algunas veces en nuestro fondo de inversión podemos estar alcistas, otras veces bajistas, más invertidos, menos invertidos, con la idea de intentar maximizar la rentabilidad del dinero de todos sus inversores. Por otro lado, y no menos importante esto, es que no hay mínimos de inversión. En las características de nuestro fondo es que puede invertir cualquier persona y no hay mínimo de permanencia. Desde que puedes invertir desde cualquier capital, desde 100 euros en adelante, y sin mínimos de permanencia. El hecho de que uno invierta un capital no necesita, es aconsejable, vuelvo a decir, tener un horizonte temporal a 3-5 años, pero si una persona, por lo que sea, oye, necesito capital, mi capital, puedo, Alberto, retirar capital anticipadamente, no hay ningún problema y no hay comisión de penalización, como sí existen pues en otros tipos de fondos. Y hay que tener en cuenta aquí que el acceso a ese fondo de inversión pues se puede obtener pues desde MyInvestor, que es el banco comercializador general, cuando es una persona física, y si una persona tiene una empresa, tiene capital en una sociedad, lo puede buscarlo a través de Adbank, ¿vale? Son comercializadores, uno MyInvestor y otro Adbank, tanto para persona física como para persona jurídica, y ese fondo se puede obtener tanto o bien por el propio nombre, Aya International Investment, o a través de leasing, que ya lo conocemos aquí, que el leasing en sí es como una especie de DNI que a la hora de localizar el fondo, y en el caso del fondo de Aya International Investment, lo tenéis aquí, el leasing ES 0174 11 50 65. Ese es como el número de identificador del fondo de inversión, disponible, como os digo, MyInvestor, Adbank, y que en este caso, este 2025 y todos los años próximos que vienen, pues yo como su asesor del fondo buscaré nuevamente, no lo dudéis, volver a ese número 1 que se obtuvo en el 2024. Así que nos vamos ahora al siguiente bloque, un bloque muy interesante de entrevista hoy de emprendimiento musical. Muy buenas y bienvenidos a La Campana. Hoy lo vamos a hacer con una entrevista de emprendimiento musical. Hoy tenemos con nosotros a Carlos. Muy buenas, Carlos. Muy buenas, Alberto. Guitarrista de Black Eyes, el grupo que homenajea a los AC/DC, los más grandes del rock, por España. Bueno, España, fuera de España, lo iremos hablando ahora en la entrevista. Pero hoy quiero hablar sobre todo esto, sobre ese emprendimiento musical, que muchas veces los que somos amantes de la música disfrutamos un concierto, pero no se ve muchas veces todo lo que hay detrás, que al final es gestionarlo como una empresa exactamente igual. Entonces quería hablar primero que nos contaras qué es Black Eyes y cómo fue su inicio.
Bueno, mira, Black Eyes, nosotros le llamamos Best AC/DC Show, ¿no? Nos queríamos demarcar también, ¿no?, de la palabra un poco tributo, ¿no?, por hacer un poquito también diferente, ¿no?, porque al final para nosotros la banda es eso, es un show de AC/DC, ¿no? Correcto. La banda empezó hace 12 años y no fue realmente hasta hace 2 años que nos empezamos a expandir, no solo por todo el país, sino fuera de España, ¿no? Y fue un poco a raíz de una circunstancia con nuestro anterior manager, pues, típicos líos. Sí. Malos, demoníacos con este tipo de personas. Y cuando yo decidí apostar, ¿no?, por aplicar todo, yo vengo del mundo empresarial, ¿no?, yo también soy economista de carrera y demás, aplicar todos los conocimientos empresariales, pero también a la música en este sentido, ¿no?, dentro de las circunstancias, porque al final no es una banda propia que digamos que tiene un techo infinito, por así decirlo, ¿no?, sino esto tiene una limitación dentro de lo que cabe, que es, pues, bueno, homenajear a una banda, ¿no? En este caso AC/DC, que para nosotros, pues bueno, nuestra vida, ¿no? Sí, la música. Imagino, claro, que personalmente, pues lógicamente gustará. Claro, entonces desde hace 2 años y medio fue realmente, para mí, yo siempre lo digo, es como mi gran reinicio en ese sentido, en esa parte musical, que es cuando decidí ponerme a los mandos un poco de la empresa y ver cómo, bueno, también un poco aprender qué es el emprendimiento musical, ¿no? Porque yo también era nuevo en eso, sí que tenía experiencia en otros sectores, pero en este no. Por mucho que llevaba 10 años antes tocando, no sabía realmente nada, y es cuestión de ponerte y ver cómo el mero hecho de cómo gestionar el día a día, no solo pues redes, creación de contenido, creación de una gira, facturación, nóminas... Sí, la planificación de fechas, sí, la logística absolutamente que lleva. todo, ¿no? Entonces, bueno, empezó un poco con eso, con ese amor a CDC y afortunadamente yo ahora estoy más a gusto que nunca, precisamente porque estamos en el punto ese de donde lo hemos profesionalizado. Porque vosotros sois de Zaragoza, sí, entiendo, y la evolución, como decíais, ¿cómo fue la evolución del grupo desde lo que dices, desde vuestros inicios? Hace 12 años, me imagino que empezaríais, pues como todo el mundo, en locales de la ciudad. Sí. Mira, empezamos en bares pequeñitos. ¿Erais todos, ya lo quiero decir? No, menos el guitarrista rítmico, que no está en el grupo. Ahora cogimos a Charlie Root, que es de una banda, además de aquí de Madrid, que se llama Neon Delta, que es una banda increíble de temas propios. El resto seguimos igual, los mismos, un poquito más viejos, sí. pero los mismos. Empezamos en bares y fuimos, pues, tocando también en fiestas de los barrios de Zaragoza, tocando por Aragón, alguna vez puntual en Cataluña, en País Vasco, pero no hacíamos nada más, ¿no? Ya te digo, no fue hasta hace realmente 2 años cuando, bueno, yo siempre he sido, en mi vida personal, muy emprendedor, muy ambicioso también, en el buen sentido de la palabra, y quise un poco expandirlo. Claro, lo que estabais haciendo en esa zona, pues llevarlo a toda España y fuera. Claro. Y ahí expandirlo, incluso pues hemos dado nuestros primeros pinitos por Europa, en Bélgica, en Portugal. Entonces, bueno, es como yo concibo, ¿no?, los proyectos, ¿no? Un poco, si te vas a poner, pues ponte bien, ¿no? Yo creo que es así en todo en la vida, ¿no? Yo no quiero hacer un tributo y, pues bueno, no quiero hacerlo mal ni regular, pero digo un tributo, pero puede ser un grupo normal o cualquier empresa de cualquier lado. Correcto. Quiero hacer las cosas bien y con todo el amor y el cariño y el mimo que hay que hacer con todas las cosas, bajo mi punto de vista. Y aparte que dentro de eso, un grupo, como digo, una cosa es tocar la guitarra, que como bien eres un crack tocando la guitarra en Black Eyes, yo lo sé porque os fui a ver varias veces y seguiré yendo. Gracias. Pero otra parte, me imagino que es la parte de emprendimiento, de cómo se lleva un grupo como una empresa, es decir, la parte de logística, la parte de lo que decías tú de marketing, de redes sociales. ¿Lo llevas tú todo? ¿Lo canalizáis? ¿Estáis, me imagino que en un proceso de aprendizaje continuo? La has clavado. Un proceso de aprendizaje continuo. Sí que tenemos pues, una persona, Ángel, en redes, por ejemplo, que me echa una mano con el tema de las redes, con todo el tema que hay detrás de los entresijos del meta business, para saber realmente cómo enviar la publicidad a través de las plataformas, ¿no?, que conocemos. Para que llegue como focalizada. Exactamente, o sea, hay que saber, ¿no? Entonces él y yo mano a mano nos ponemos para
saber exactamente cómo llegar a nuestro público objetivo, ¿no? Pues persona de tal edad a tal edad, que le guste el rock and roll, el heavy metal, bla, 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 ¿no? Y luego, en el fondo, pues es el día a día, como una empresa, es hablar con el gestor, hablar con las salas, hablar con las personas que están interesadas en comprar tu show para su pueblo, para su ciudad, incluso para las mismas salas que a veces están interesadas, muchas veces están interesadas en podéis venir a nuestra ciudad, a nuestra sala, no sé qué. Entonces, y es un poco también el tema de la negociación, siempre entra ahí y no fallar en las redes, tener también ese pensamiento de invertir, esto es muy importante y que debe ser algo obligatorio en cualquier negocio, que es invertir en calidad. Es decir... Para que haya un que se vea que cada vez hay un progreso. Exactamente. Tú siempre, da igual que hagas un tributo, da igual que hagas una floristería, ten las mejores fotos, ten los mejores vídeos. Ya sé que cuesta dinero, ya sé que hay que invertir en ello, pero hazlo. O sea, porque eso no está pagado. Porque el 90% de tu competencia, que también es sano tener competencia, siempre va a ser sano. Sí, porque te motiva exactamente, a mejorar. Pero eso te va a hacer crecer y desmarcarte y seguir, ¿no? Y también un poco ese atrevimiento. En mi caso, siempre yo a mi equipo, a los cuales les doy las gracias siempre por apoyarme en todas las decisiones, y desde aquí les mando un gran saludo, pero haber salido a Bruselas, Lisboa, Oporto, o por toda España, a ciudades principales, ¿no? Totalmente, poniendo un dinero por encima, por una gira, hoteles, comidas, cenas, salas, estamos hablando de decenas de miles de euros al año. Entonces, es un esfuerzo muy grande. Y el saber, y no es que estás vendiendo en cualquier tienda una cosa y te dan el dinero, no, es que estás invirtiendo y no sabes si ese día va a venir gente o no. Entonces, tienes que porque supone un gasto fijo inicial a la expectativa posterior. Sí, y nunca sabes cuál es el punto de, si viene poca gente, cuál es el punto en cancelar. Claro. ¿Cuál es el punto en que voy? Hay muchas incógnitas, pero bueno, lo de siempre, hemos venido aquí en esta vida para aprender y totalmente. Es muy interesante. Me imagino ahora lo que hablabas de la expansión de hacer conciertos en España y luego fuera, en Bruselas, en Oporto, hablabais. ¿Es más difícil cuando se sale del país? ¿Ha respondido, por ejemplo, vuestras expectativas saliendo? ¿Han sido mejores de las que esperabais, peores? Lo digo por si hay un sobrecoste adicional. Hombre, en nuestro caso, como bueno, tenemos que dar las gracias, ¿no? Que hacemos homenaje a CDC, ya tienes una cosa muy hecha, que son las canciones. Sí, que sabes los que va a haber temazos. Calidad. Exacto. Entonces, ya tienes algo ganado, o sea, una cosa fundamental. Obviamente es complicado, nadie te conoce. O sea, más allá de las canciones y tal, pero no han visto tu grupo, no saben cómo es, ¿no? Hay que intentar que el público vea al menos tus vídeos para que vean qué transmites. Sí, que ahí las redes sociales son claves para por eso, que sepan de ti antes de conocerte, hablando por eso claro. Es importantísimo tener siempre las redes sociales impolutas, más allá que nos gusten más o nos gusten menos, ¿no? Y gastarte dinero en fotógrafos, creadores de contenido, es que es muy importante, la gente no se da cuenta de eso y es súper importante. Entonces, nosotros nos hemos quedado muy sorprendidos por la cantidad de gente que nos vieron, por ejemplo, en Bruselas o en Lisboa. O sea, llegué de Bruselas hace un par de semanas y para nosotros, vamos, yo lo recuerdo, a mis compañeros se los dije hace nada. Para mí ha sido el concierto a nivel de público, el mejor de estos dos años ha sido Lisboa, o sea, desatados. Locura. Entonces, igual que Bruselas y Porto, ¿no? Pero bueno, no sé, yo creo que cuando te estás trabajando mucho las cosas con un poquito de mimo y de cariño y de rodearte sobre todo de un buen equipo, yo creo que ahí es muy fácil que se hagan las cosas bien, vamos a decirlo, bien a secas. Sí, para seguir progresando. Sí, correcto. Y bueno, quiero hablar ahora, ya que estamos hablando de AC/DC, tengo que preguntar, yo desde mi infancia, adolescencia más que nada, también soy, bueno, aficionado, no como a tu nivel, pero aficionado a la guitarra, y me metí en la guitarra eléctrica por AC/DC. Entonces quiero preguntaros por qué AC/DC, aunque se entienda que después de decir, oye, pues porque es un grupo de rock brutal, que es normal, ¿a todos os gustaba AC/DC? ¿Teníais esa misma afición?
Bueno, AC/DC porque es la mejor banda del mundo. Eso vamos a empezar por ahí, ¿verdad? Correcto. Partiendo de esa premisa... Vale. Bueno, es que yo con 17 años, es decir, hace 12, yo siempre tenía como dos figuras en mi mente muy grandes. Una era Michael Jackson y otra era AC/DC. Okay. Y con 17 años y medio, más o menos, puse un anuncio en el periódico de Zaragoza, en un periódico de Zaragoza para jóvenes y demás. Y Javi, nuestro batería actual, pues me envió a mí un mensaje: oye, pues estoy interesado, porque puse, yo quiero hacer un tributo de AC/DC. Y a partir de ahí, pues con Javi conocía, pues, que sea el cantante, así al bajista, perdón, tal. Empezamos a juntar el equipo. Y obviamente a ellos también les encantaba AC/DC, les gustaba. Sí, ¿no? era como un término global. Les gustaba. Dijeron que sí, un día a probar, y me acuerdo pues el primer ensayo que fue, bueno, aquí hay magia, ¿no? Claro, la gente a veces no es consciente de la dificultad que es tener en un mismo equipo 12 años, los mismos, Sí. discutir. Sí, es como moldear todo. Claro, buenos momentos, como una relación igual. Entonces, hay dinero de por medio, ahora profesionalizado con una empresa de por medio, estamos hablando varios socios, claro. La dificultad que radica en todo eso. Pero al final, con comunicación y con el querer tener un poco la misma visión hacia el mismo sitio, o parecido al menos, las cosas salen. Ok. ¿Y del 50 aniversario? Es decir, para que la gente... 50 aniversario de AC/DC, los tuvimos aquí en España en 2024 en la Cartuja de Sevilla. Sí. Espero verlo 2025 que repitan. Bueno, ya tiene confirmado la gira a Estados Unidos y seguramente que cuando salga la grabación de esto tengamos ya la confirmación. Pero esperemos ver a mucho AC/DC 2025 y lo que venga. ¿Qué podemos decir? Porque llevan 50 años, medio siglo. Es decir, AC/DC desde el año 73, 72 están tocando. Tú y yo no habíamos nacido y ellos ya estaban dando guerra. Hoy vamos a verlos y siguen dando guerra. Yo siempre llamo que es la banda de las tres generaciones, que va el abuelo, el padre y el hijo, y las tres generaciones vibran con ellos. Es decir, ¿qué tiene AC/DC para llevar medio siglo realmente y que otros grupos que pueden ser buenos no han llegado a ello? Los temazos. La musicalidad. Demoledor, Alberto, te lo acabo de decir. Los temazos. Si tú tienes temazos, tu legado va a quedar para siempre. La música eterna, al fin y al cabo. Va a ser para siempre. Es decir, nosotros, yo hablo muchas veces con Charlie, nuestro guitarrista, cuando estamos tocando y dices, joder, es que se han llevado ya este riff que mola mucho. Estás tocando If You Want Blood, dices tú... Sí, es un ritmo muy bueno. ¿Pero por qué? Cañero. Ya está. Y luego de ese riff se hacen otro parecido, pero diferente. Son los temazos. Siempre se han llevado muchas críticas, ¿no? De, hostia, están haciendo siempre lo mismo. Sí. Tal. Bueno, pero es que precisamente... lo que es bueno, siempre. Ya está. Brian Johnson, creo que en una crítica les habían dicho que habían sacado 13 discos iguales y dijo, no, eso es mentira, hemos sacado 15 iguales. Exactamente. Entonces, yo creo que la clave es los temazos, ¿no? Entonces, creo que Malcolm Young siempre va a ser, que en paz descanse, el alma de la banda y él es quien hizo los temazos. Sí, los ritmos que... Y... La vibración esa de... Claro, al final los ritmos que sacó AC/DC... Que hay otras bandas que lo que dices tú, que no tienen tantos temas para AC/DC, es que cada disco saca una canción eterna, al fin. Es que yo me quedo flipado, porque ¿cómo pueden de tan poco sacar tanto? Es decir, de 5 acordes, 5, 4, 3, 6, no más, te están sacando tantos temazos, ¿no? Entonces, bueno, es que con eso ya lo tienes todo totalmente ganado. Y además, ahí podemos hablar también ya que estamos hablando de emprendimiento, la visión de Angus como emprendedor para AC/DC, porque Angus para mí es el marketing por excelencia de decir, es un buen guitarrista, es decir, la musicalidad la tiene, pero luego ese uniforme de ir de niño de colegio, porque es característico, el paso del pato que hace característico, entonces toda esa mezcla entre el paso del pato, el salir de niño de colegio, la musicalidad, cómo actúa,
es como un efecto diferenciador porque yo conozco gente que le gusta el rock y gente que no le gusta el rock, pero ve a Angus y lo reconoce de decir, esto es AC/DC. Y otros grupos no tienen ese efecto. Mira, eso me pasó en uno de los primeros conciertos que di con Black Eyes, en la Sala Asís de Zaragoza, nuestro primer concierto, te estoy hablando de 2013, que era una fiesta privada de empresa, que había 200 o 300 personas, de las cuales la mayor parte no tenían ni idea de rock and roll. Y me acuerdo, con toda la humildad del mundo te lo cuento, que cuando terminó el concierto y saludamos a la gente, nos hicimos fotos con la gente y demás, una de las cosas más curiosas era la gente que nos decía, mira, no había escuchado esta música nunca, fíjate, te estoy hablando de gente ya mayor, pero aún así decía, pero me ha encantado. Y el responsable no soy yo, el responsable son los papis, AC/DC. Sí, es que son los ritmos, como digo, y sobre todo ahora que vivimos una época donde la música es demasiado comercial, música de que dure 2 meses y que le meten todo el marketing para que se escuche 100 veces al día y, como decir, da igual que sea buena o mala, esto se tiene que escuchar y luego te das cuenta de que la buena música es la eterna. Bueno, también yo añadiría un problema y es que también en las radios de hoy en día se escucha siempre lo mismo. Sí. Es decir, parece que ponen la playlist de las 30 canciones más escuchadas, entonces tampoco das pie a que se conozcan nuevos grupos. No te estoy hablando ya ni de España, a nivel internacional. Sí, nuevos grupos, claro, que están saliendo y que pueden llegar a ser. Claro, yo no escucho en la radio grupos como The Strats o, pues, no sé, y bueno, y centenares de grupos que ni siquiera conozco. Entonces, creo que falta también un poco de cultura y de querer hacer que la gente crezca también a nivel musical. Sí, totalmente. Porque si tú pones todos los días AC/DC, Guns N' Roses, Metallica, qué guay, pero hay más allá. Exacto. Y gente más joven que viene pegando fuerte. Y a lo mejor tú puedes decir, ya, pero hacen lo mismo. Bueno. Sí, pero será otro estilo al final. Es que a lo mejor tú vas a un concierto suyo y es la leche. Correcto. Sí. Creo que falta un poquito también de querer atreverse un poco también, incluso en los medios tradicionales, atreverse a expandir. A expandirlo y llevarlo más allá. Totalmente. Bueno, siempre se habla del rock duro, pero yo quiero hablar si el trading, que conozco que eres trader también, si el trading es tan duro también muchas veces o más que el rock. Es decir, quiero que me comentes un poco tu faceta de emprendedor desde el punto de vista de inversor. Sí. ¿Cómo compaginas esas dos facetas? Bueno, a ver, yo soy trader desde que terminé la carrera en 2016. Me considero, a pesar de que me costó 4 años llegar a ser rentable. Me imagino que tú ese camino lo conseguiste también relativamente rápido, porque la gente lo ve muchas veces como que se cree que es un mes. Y digo, no, es que... No, lleva años. Lleva años porque es un tema mental también. Ahora quizás creo que es más sencillo. Sí, más información. Por la información, por la capacidad que tienes de encontrar, si puedes, un buen mentor, súper importante, pero fue mucho sacrificio, fue tener varios trabajos, no solo tocar, tener varios trabajos, en fin. Del que sea, en mi caso, trabajé en un banco, trabajé cogiendo cajas también, y a la vez no desistí. Exacto. Esa es la clave, no desistir. Sí, porque la gente busca muchas veces el resultado rápido. Claro, luego a base de Excel y prueba y error vas acercándote, como en mi caso, ¿no? Que me especialicé en small caps del mercado americano. Correcto, de Wall Street. Y en ganar haciendo shorts, ganando a la baja, ¿no? Cuando las empresas bajan, ¿no? Entonces, y ganar de esa volatilidad diaria que afortunadamente nos da diariamente el mercado de Estados Unidos. Entonces, bueno, ¿más difícil o menos difícil? No lo sé. Es diferente. Es diferente, sí, porque te diría, ¿es más difícil el trading? Lo es, obviamente, tiene muchos hándicaps como la psicología. O sea, si tú no estás viendo aquí, no vas a ganar dinero. Y tú seguro que eso lo sabes. Yo además lo sé, quiero decir que el trading es de las profesiones que se puede hacer bien las cosas y puedes no tener resultado. Y hay profesiones que la música, por ejemplo, puede ser placentera de que dices, coño, hago un concierto, disfruto la música, me encanta la música y puedes llegar a disfrutarlo desde principio a fin. Y en el trading casi hay veces que hay operaciones que son ganadoras y dices, ¿y qué tal? Es que no he disfrutado nada porque el proceso ha sido duro. Sí. Que yo muchas veces
es eso, el resultado y el disfrute de hacer trading a veces no va de la mano, porque al final dices, tengo que llegar a este objetivo, llegas, pero muchas veces dices, pero ya lo disfrutaré, creo que cuando sea consciente de lo que hice, pero no el proceso. No, y bueno, y ni que decir tiene, aparte de lo que has dicho tú, ni que decir tiene cuando ya directamente te has equivocado. Sí, eso o ya... como te has equivocado, ha salido mal. Es decir, si tu estrategia tiene un 80% de probabilidades, que es que la gente se piensa que estamos jugando a la ruleta. No, claro, el 100%, el 99% de la gente se cree que jugamos a la ruleta, que entras y que es azar y todo eso. Sí, claro. Estamos jugando con probabilidades. Correcto. Y la palabra jugar con probabilidades no es jugar al azar. No. Es decir, claro, valorar riesgos, cuáles son y patrones al final. ¿Qué te voy a contar a ti? Entonces, al final, cuando tú te metes en las probabilidades, también te puedes equivocar. Lo que pasa es que, claro, hay un proceso muy grande de generar estadística, de psicología. Si tu vida fuera del trading, hablando mal, es mala, es una mierda. Se traslada. A mí me ha pasado. Y me imagino que a ti también. Sí, a mí igual, es que me ha pasado. Para bien y para mal. Es decir, al final, tal como opera un trader, no significa que estar emocionalmente estable ya implique buenos resultados, pero estar inestable emocionalmente está claro que no se consigue. Yo eso lo he estado aprendiendo y creo que es afortunadamente nuestro trabajo es un aprendizaje continuo. Sí. Creo que lleves más años o menos años, yo veo traders que sigo que son millonarios también y que aún así te siguen dando lecciones para que veas de que hasta los mayores traders millonarios diarios de trading se equivocan. Pues que tienes que intentar tener un equilibrio en la vida, por eso es muy importante tener un equilibrio en tu día a día, en tu vida normal, ¿no? Para trasladarlo. Llevar una rutina sana, lo más sana posible, para estar sano mentalmente. Y yo en mi caso, pues es mi profesión y luego, pues bueno, digamos que lo complemento con, además, la empresa. Entonces, bueno. Con todo, exacto, es así. Pero bueno, muy feliz con mi profesión, estoy muy orgulloso y la verdad, una profesión poco conocida. Pero yo creo que poco a poco iremos dándola a conocer. Es la idea. Y ya para cerrar, Carlos, bueno, me gustaría que comentaras brevemente, un minuto nos queda, pero prácticamente ese concierto, ese homenaje a CDC que vais a hacer, el especial River Plate, que vais a hacer además en vuestra ciudad. Correcto. Mira, vamos a hacer el 22 de marzo en Zaragoza. El 22 de marzo de este año está todo el mundo invitado. El Remember del River Plate de ACDC de Argentina del 2009, si mal no recuerdo, 3 fechas que hicieron en el estadio de River Plate en Argentina. Y bueno, es precisamente un concierto de ese punto de seguir creciendo, ¿no? De querer hacer un evento multitudinario, ¿no? Ya vamos a hablar de que es nuestro primer evento multitudinario de verdad. Estamos hablando de varias miles de personas, el cual el ritmo de venta va bastante bien, cosa que estoy agradecido, por supuesto, a Zaragoza y alrededores, que es sobre todo el público tal, pero está invitado el público de toda España y animamos precisamente al público de toda España a venir. Y bueno, será a las 8 de la tarde, haremos el Remember del River Plate, lo vamos a intentar hacer, lo vamos a recrear con alguna sorpresita, porque sí, copiar está muy bien, obviamente, pero también nos gusta meter... la parte de detalle. Exactamente, nuestros detalles y nuestro gusto, que de momento a la gente es lo que le gusta también, obviamente, aparte de rendir homenaje, también darle tu toque personal para que la gente te conozca de cómo eres, ¿no? En el escenario y a lo largo del proyecto. Entonces, bueno, todo el mundo está invitado el 22 de marzo en Zaragoza. Pues ese 22 de marzo esperamos que sea un conciertazo, Carlos. Muchísimas gracias por estar en La Campana, ha sido un verdadero placer. Y a todos os deseamos muy buenas tardes y que sigáis viendo el programa de Educación Financiera con Alberto Chan. Muchísimas gracias, nos vemos en el próximo capítulo.